Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Acá estamos de nuevo con otro video, ya después de un tiempo nuevamente, como les había comentado. La verdad no dispongo de mucho tiempo, pero sí que tenía ganas en sí de hacer un video nuevamente. Venía pensando también en qué hacerlo. Tenía preparado incluso, porque como les había comentado, hice mi impresora de cero en sí nuevamente, usando una estructura de hierro. Y la verdad que quedó muy bien, con una superficie de 30 por 30 por 40. Y tengo todos los videos de la construcción y demás, pero la verdad es que lleva mucho tiempo la edición y el armado de todo eso. Y como no dispongo de eso, dije, bueno, voy a hacer otro que la verdad que en el video de hoy vamos a aprender bastante. Y creo que les va a ser muy, muy útil tanto para aquellos que recién arrancan con la impresión 3D como para aquellos que también ya llevan un tiempo, pero quizás no tuvieron toda la interiorización en sí, en la máquina en sí que tienen. Entonces hoy básicamente lo que vamos a tratar de ver un poco es entender las bases del funcionamiento de la impresora, las bases mecánicas de funcionamiento y cómo eso repercute en nuestros problemas que podamos tener de impresión y cómo podemos ir encontrando, digamos, los problemas que tenemos al momento de imprimir de una manera más fácil. Porque creo que todos nos hemos vuelto locos, digamos, tratando tenemos un problema, el cual lo vemos, probamos distintos parámetros, distintas cosas, y aún así no podemos resolverlo. Y en realidad el problema generalmente está en algo mecánico, en algo de ajuste, en algo físico. Entonces hoy vamos a tratar de abordar un poco o tratar de cubrir la mayoría de los puntos que uno tiene que revisar o que uno tiene que entender cómo funcionan para después encontrar el error y así poder corregirlo más fácil. Así que bueno, vamos a arrancar. Yo, bueno, tengo mi modelo propio de la impresora que estaba haciendo, que está acá, pero está incompleto porque no terminé de hacer todas las relaciones y todas las varillas y demás, pero bueno, más o menos así es la impresora en sí que yo armé. Como pueden ver, bueno, le falta, está suspendido en el aire, le faltan las varillas y demás, pero bueno. Entonces lo que yo usé es de la página de GrabCAD. Hay un archivo de una impresora básica en sí, que como pueden ver ya está disponible, que me va a servir para ilustrar un poco lo que quiero mostrarles, ¿no? A través del movimiento y de los ejemplos que podemos dar. Así que, bueno, vamos a comenzar con el primer concepto en sí, que creo que es lo que tenemos que tener en claro, que es lo siguiente. La impresora 3D es una máquina de precisión, está bien, nosotros la tenemos en nuestra casa, está linda, hoy se puede conseguir muy fácil en cualquier lado, pero la realidad es que esto es una máquina de mucha precisión. Hay máquinas mucho más precisas, lógicamente, pero la verdad es que acá estamos hablando siempre de décimas de milímetro, es decir, la décima, un milímetro dividido en 10 partes. Es decir, entonces estamos hablando de algo que tiene mucha precisión. Y si vos estás trabajando con algo que tiene mucha precisión, entonces cualquier variación o cualquier desviación puede generar un problema grande y notorio. A veces es muy chico que no lo llegamos a ver y otras veces genera problemas en nuestras piezas y que no podamos imprimirlas. Entonces, ¿qué es lo primero y principal que siempre, digamos, uno tiene que asegurarse en cuanto a una impresora para, al menos desde la base, considerar que no puede ser un problema? Es la rectitud de los ángulos en sí. Siempre todo tiene que estar perfectamente recto, perfectamente escuadrado, todo a 90 grados, todo ajustado, todo paralelo, es decir, este lateral tiene que ser totalmente paralelo a este y este paralelo a este y a su vez entre este y este que haya un ángulo de 90 grados y que entre este y este haya un ángulo de 90 grados y que esté todo derecho, todo... Eso es una de las cosas pero primordiales que por ahí no sé si bien uno sabe que tiene que estar derecho y qué sé yo, pero es súper, súper importante que esté todo perfectamente recto. Por eso es conveniente, ¿no? Muchas veces utilizar estos materiales, por ejemplo, los perfiles Bosch, que en este caso creo que es un perfil Bosch 2020, me parece, sí. Porque técnicamente desde la fabricación en sí se garantiza la calidad, se garantiza la rectitud, se garantiza
de que tengan el mismo ancho, la misma tolerancia y demás a lo largo de todo el perfil. Y después lo mismo también las escuadras, que las escuadras son generalmente cortadas a láser para que se garantice también la rectitud y demás. Entonces, desde el vamos, ese tipo de cosas son muy, muy, muy importantes porque si nosotros tenemos una estructura que es totalmente rígida, perdón, totalmente sólida, encuadrada, que respeta las distancias, que respeta los ángulos y demás, entonces nosotros automáticamente ya garantizamos que los elementos que se van a desplazar sobre esa estructura también van a realizar un movimiento, creeríamos creer que perfecto, ¿no? Eh, entonces, eso es una de las principales cosas, ¿no? No hay mucho, a ver, esto generalmente se respeta, generalmente se... Y además es una cosa muy notoria porque en el movimiento propio de la impresora, vos verías que empieza a desviarse, a temblar, a vibrar, etcétera, etcétera, la estructura. Entonces uno sería consciente, ¿no? De por ahí dónde está el pequeño problema o el gran problema. Pero bueno, entendamos, ¿no? Que el hecho de que todo mantenga una rectitud y un paralelismo con los ángulos correspondientes en sí es una de las principales formas de arrancar diciendo, bueno, tengo una base sólida para que los componentes que trabajen ahí se puedan mover tranquilamente. Entonces, eso vamos como manera, digamos, como consejo número uno al momento de buscar errores en sí. Generalmente, como les digo, generalmente siempre se respeta, pero bueno, es algo importante a tener en cuenta. Otra cosa, por ejemplo, a tener en cuenta, ¿no? Es que este travesaño, por así decirlo, o el mástil, como le digo yo, creo que no se dice correctamente, pero bueno, eh, ambos estén a la misma distancia, es decir, que desde acá, perdón, desde este borde acá estén exactamente a la misma distancia y de este borde acá estén exactamente a la misma distancia. ¿Por qué? Porque si después nosotros tenemos uno de estos más adelante o más atrás, el eje X que se va a desplazar ahí no se va a desplazar linealmente para un costado o para el otro, sino que se va a desplazar en diagonal. Se va a desplazar en diagonal porque si este está más atrás o este está más adelante, este eje va a ser una diagonal de este tipo. De este tipo. Entonces, ahí, por ejemplo, ya no vamos a tener una línea recta. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Entonces, lo primero, como les digo, todo tiene que estar perfectamente alineado. Es la regla principal. Si vos notás que tenés una línea que debería ser recta, que debería ser, sí, recta, o querés dibujar un cuadrado y el cuadrado ves que te sale medio diagonal en ambas caras, perdón, en ambos lados, por así decirlo, probablemente tengas desviado algo de este lado o del lado en que te indique, digamos, cómo se dibuja la figura. Pero como les digo, esos errores como que no son tan comunes porque generalmente cuando uno lo arma y las empresas que lo arman en sí a las impresoras ya es lo más fácil en sí de hacer con cortes láser y cosas de precisión. Ahora vamos al movimiento, ¿no? De los ejes, que ahí creo que es donde puede venir un poco más el problema. En este caso, bueno, sí, acá como podemos ver tenemos, es lo clásico en sí, una cartesiana. En este caso, bueno, no está la correa, pero sabemos que la correa va de acá hasta acá. Y es lo que va enganchado al carro del motor, es decir, por aquí. En este caso, bueno, sí, acá tiene los huecos para que pase la correa en sí. Y después se engancha al carro y es lo que genera el movimiento de un lado a otro del eje X, ¿no? A través de la correa que va de un lado a otro. Es lo que genera este movimiento. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, una de las cosas que acá tenemos que ver, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos una pieza que tiene, no sé, 10 centímetros de ancho. Y nosotros vemos, vamos siempre a exagerar un poco el tema porque si me pongo las medidas exactas, entonces por ahí se pierde el concepto. Pero supongamos que nosotros tenemos una pieza que tiene 10 centímetros de ancho y 10 centímetros de largo. Entonces tenemos un cuadrado, ¿no? Tenemos un cuadrado. Y nosotros, cuando imprimimos el cuadrado se lo imprime, pero supongamos que en lugar de tener 10 centímetros de ancho, tiene 11 centímetros de ancho
y respeta los 10 de largo. Entonces en lugar, nuestro cuadrado originalmente era de 10 centímetros por 10 centímetros, pero cuando terminamos de imprimir el cuadrado era de 11 centímetros por 10 centímetros. Entonces, ¿eso qué significa? Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender el funcionamiento de la máquina e interpretar los errores que tenemos para poder encontrarlo más rápido. Entonces, yo siempre tengo la teoría de que cuando vos entendés cómo funciona algo, entonces después el error lo podés identificar más rápido porque vos tenés la noción del funcionamiento. Entonces, no sé si saben, pero bueno, lo voy a explicar. Los motores, como se denominan, son motores paso a paso que tienen una cantidad de posiciones en sí. El giro del motor o la ruedita que nosotros generalmente estamos acostumbrados a ver, la ruedita, la polea, el eje dentado, el engranaje, como lo querramos llamar o lo que sea más práctico. Yo no soy tampoco tan técnico. Esto, generalmente los motores que usamos en nuestras impresoras, para que dé una vuelta, el eje del medio tiene 200 pasos. Es decir, que para dar una vuelta para 200 veces en pequeños movimientos para llegar a dar una vuelta completa. Entonces, generalmente los motores que nosotros usamos, hay motores de más, de menos pasos, etc. Pero bueno, son de 0,8 grados. No, perdón. Me parece que es fácil. Tenemos que dividir los 360 grados dividido los 200. 1,8. Bueno, puse dividido con 360 grados dividido 200. Entonces son de 1,8 grados. Cada paso que hace es 1,8 grados porque bueno, la vuelta completa es de 360 grados. Entonces, el motor gira en sí y cuando gira a través de la correa, transmite el movimiento a este eje en este caso. Y lo que hace es desplaza. Desplaza para un lado, desplaza para el otro en el sentido que el motor gire, ¿no? Pero bueno, la distancia que se desplaza este eje a lo largo de la... Perdón, el extrusor, porque estamos hablando acá de lo que es todo el extrusor en sí. La distancia que se desplaza el extrusor sobre el eje está marcado por la cantidad de pasos que hace el motor y que lo transmite a la correa, que la correa está enganchado a el que está enganchado al extrusor. Entonces, si nos, eso se configura en el Marlin. Generalmente, bueno, vamos a hablar del sistema operativo más común, que es Marlin, pero bueno, digamos el firmware de cada una de las impresoras tiene en una parte donde se configura cuántos pasos tiene que hacer el motor para que esto se mueva 1 milímetro, que es el famoso pasos por milímetro, ¿no? Ahora no vamos a ponernos a sacar cuentas y demás, porque cada máquina tiene lo suyo, más allá de que hay valores estándar, pero lo que quiero que sepan en sí es que la máquina tiene que saber cuántos pasos tiene que hacer para que esto se mueva 1 milímetro, ya sea para un lado o para el otro. Teniendo ese dato, ya después tenga que mover 1 milímetro, 2, 10, 20 o 1,03 milímetros, ya automáticamente hace el cálculo de cuántos pasos tiene que hacer el motor para que eso se mueva la cantidad de milímetros que uno necesita. Entonces, si nosotros tenemos un cuadrado que originalmente nosotros queremos que sea de 10 centímetros de ancho y cuando termina de imprimirlo, cuando lo está imprimiendo, en lugar de imprimirlo de 10 centímetros de ancho, lo está imprimiendo de 11 centímetros de ancho, significa que tenemos algo mal en los pasos. ¿Por qué? Porque está interpretando que tiene que hacer más pasos de los que cree para hacer los 10 centímetros. Es decir, supongamos que con los 10 centímetros, supongamos, ¿no? Porque no es así, supongamos que tiene que hacer 100 pasos, es decir, la máquina cree que tiene que hacer 100 pasos para hacer 10 centímetros, y en realidad está haciendo 110 pasos, entonces la máquina cree en su cabeza en sí que 10 centímetros son 110 pasos, pero no, la realidad es que para hacer 10 centímetros son 100 pasos. Entonces la máquina tiene configurado que son 110, entonces vos le pedís que haga 10 centímetros y la máquina dice, ah, no, yo para hacer 10 centímetros yo tengo que hacer 110 pasos, pero no, la realidad es que tiene que hacer 100. Entonces esa es una manera fácil de detectar problemas, por ejemplo, con dimensiones, cuando las piezas no tienen el tamaño que nosotros queríamos. Y por ahí incluso también a veces salen deformadas. Por ahí no
no es un tema, como reitero, es algo muy muy exagerado, muy difícil que le erres por 1 centímetro. Generalmente va a ser 1 milímetro, van a ser décimas de milímetro. Pero es a modo de ejemplo. A veces también te puede salir un poquito deformado y vos no llegás a darte cuenta. Pero bueno, esto principalmente el tema de cómo entender cuando las dimensiones de nuestra pieza no son lo que nosotros esperamos. Obviamente estoy hablando de cosas grosas, por así decirlo. Cuando vos tenés 2 3 milímetros de diferencia, lógicamente ahí vas a tener un problema de pasos, más que seguro. Pero cuando vos, por ejemplo, tenés un tema de décimas, ahí también tiene que ver otras cosas como, por ejemplo, la cantidad de material que vos estás depositando, la relación que vos tenés de flujo, lo que se llama relación de flujo, en sí. ¿Por qué? Porque, de vuelta, y pensemos lo siguiente, nosotros tenemos una boquilla que larga 0,4, 0,6, 0,8, 0,3, la boquilla que nosotros le pongamos, ¿no? Entonces eso es una cantidad de filamento constante que va a alargar la máquina para generar la impresión que nosotros necesitamos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros por ahí ponemos la cama muy pegada a la boquilla va a alargar la misma cantidad de filamento, pero va a chocar contra la cama y se va a expandir para los costados un poco, un poquito. Es decir, eso es cuando empieza a aplastar la boquilla. Entonces, es todo interpretación, es todo simplemente pensar cómo labura un poco el plástico también. Entonces, si nosotros ponemos la boquilla muy pegada a la cama, el plástico se va a expandir para los costados y la línea que nosotros queríamos que sea de 0,2, 0,3, 0,4, 0,6, dependiendo de la boquilla que nosotros tengamos, va a ser un poquito más, quizás 0,7, quizás 0,8, en el caso de usar una boquilla 0,6, debido a que estamos ejerciendo más presión de la que deberíamos sobre la cama. Entonces, ese tipo de diferencias dimensionales tan pequeñas puede ser por otras causas, pero las más grandes generalmente son asociadas a pasos por milímetro. Lo mismo aplica a lo que es la cama. La cama tiene el mismo sistema, es decir, en este caso trabaja un motor acá con una correa, acá con un tensor, la correa pasa a través de acá, se engancha a la cama mediante esto, mediante el acople. Y lo mismo, el motor al girar transmite la fuerza a la cama y a través de la correa mueve la cama de vuelta, manteniendo el tema de los pasos, calculando los pasos por milímetro, etcétera, etcétera. Entonces, y lo mismo, bueno, el eje Z es lo mismo, lo único que en lugar de usar correa usa una varilla roscada, que en este caso no está roscada, pero bueno, imaginemos que esta varilla es roscada. Entonces al girar a través del tornillo, lo que hace es subir y bajar lo que se le indica, también respetando el tema de cantidad de pasos por milímetro que tienen que estar configurados en el firmware. Pero básicamente, como les digo, ahí tenemos un parámetro muy importante para entender del tema de por qué son importantes los pasos por milímetro, qué es lo que significa y qué problemas nos pueden traer a la hora de imprimir. Acá, por ejemplo, en el caso del eje Z, que es el que sube y baja, acá es más fácil incluso encontrar el error de los pasos. ¿Por qué? Porque vos podés hacer, supongamos que vos tenés más pasos de los que deberías tener. Eso significa que el eje va a ir subiendo un poco más cada vez con respecto a las primeras capas. ¿Por qué? Porque se va a ir acumulando el error de la diferencia a medida que va subiendo la pieza. Entonces ahí va a ser fácil porque vos vas a ver que las primeras capas salen bien, quizás, y después más arriba ya empiezan a separarse mucho y ya después te queda imprimiendo en el aire porque ya es tanta la diferencia acumulada de capa tras capa tras capa tras capa que la impresora siempre va agregando un poquito más de lo que debería, un poquito más, un poquito más. Entonces ya el material que va dejando no le alcanza para mantener toda la rectitud encima a lo largo de la pieza. Entonces ahí es fácil también reconocer que tenés un problema de pasos porque la máquina está subiendo más de lo que debería en cada capa. Entonces, si tenés ese tipo de problema, si notás que cuando a medida que va imprimiendo más alto la pieza, empieza a arruinarse la impresión o empieza a notarse más las rayas o se empieza a hacer más frágil o a despegarse, entonces muy probablemente también tengas problemas en los pasos, digamos, del motor Z. Ahora bien,
Entendiendo el tema de los pasos por milímetro, ya tenés cubierto unas cuantas cosas. Y ahí también es donde entra lo que habíamos hablado recién, de la distancia que tenés de la boquilla con la cama. Que generalmente siempre te dicen nivela la cama, nivela la cama, nivela la cama. Y a mí me parecían que eran bastante rompehuevos al principio con el tema ese, pero la realidad es que tenés que nivelar la cama. ¿Por qué? Porque vos cuando tenés nivelada la cama, nivelar la cama. ¿A qué nos referimos con eso? Nivelar la cama, como lo han visto mucha gente, no tiene nada que ver con meter un nivel de agua sobre la cama y tratar de que quede en el centro, porque bueno, no tiene sentido alguno eso práctico, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel de agua es con respecto a la tierra, es con respecto al mundo en sí y no con respecto a tu máquina particular y a los ejes que conforman esa máquina. Entonces vos podés tener el nivel de agua perfectamente nivelado, pero después te imprime todo mal. ¿Cómo es realmente el asunto de nivelar o por qué es tan importante nivelar? Uno tiene que pensar que lo que va a imprimir acá generalmente es, bueno, en la mayoría de los casos es una línea continua, a menos que obviamente imprimas muchas piezas y los imprimas en distintos lugares. Pero vamos a interpretar que es una línea continua, ¿no? Entonces una línea continua que va desde esta punta que tenemos ahí, pongamos ahí, hasta acá, hasta ahí y hasta el otro extremo. Entonces, la idea de nivelar la cama es que el pico, nuestro nozzle, siempre se encuentre a la misma distancia de la cama en cualquier punto que recorre. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar que el filamento se adhiera correctamente a la cama, lo cual sabemos que si el pico está muy alto no se pega el filamento y después se nos despegan las piezas, y si está muy bajo no logra largar el material que tiene que largar y empieza a hacer otro tipo de errores. Pero bueno, nivelar la cama nos garantiza en sí que el pico esté a la misma altura a lo largo de toda la superficie de la cama. Y bueno, está bien, siempre tenemos el método del papelito, digamos, es decir, o el más común que creo que se ha usado, que es ubicar el pico en cada uno de los extremos de la cama y después poner un papel, una hojita de papel y hacerla pasar. Y bueno, y más o menos con eso nosotros vamos ajustando los tornillos inexistentes acá en esta cama, pero bueno, los tornillos con los resortes para darle el nivel más o menos que necesitemos, ¿no? Pero en mi experiencia me ha dicho que es más que eso generalmente y que puede estar el problema en otro lado y que por ahí te volvés loco buscando nivelar y vos decís, ah, no, pero yo pongo el papel y el papel da perfecto en todas las esquinas, pero cuando imprimo se traba, golpea, no imprime bien, se despega, etcétera, etcétera. Entonces, les voy a dar otros puntos a tener en cuenta al momento de nivelar la cama. Nivelar la cama con el papel funciona y muy bien, la verdad es muy práctico y en la mayoría de los casos ya alcanza, pero después tenemos que tener en cuenta otros temitas, como por ejemplo que nuestra superficie en sí o nuestro vidrio o lo que fuese tenga una panceada, que a mí me ha pasado que en la parte central en sí era como curvo, entonces se hacía como un lomo de burro, vamos a exagerarlo como siempre, se hacía como una loma así. Entonces, claro, el pico en los laterales imprimía lo más bien y en el centro siempre chocaba o rozaba más y no depositaba bien el material y cosas por el estilo. Entonces, la verdad que me tomó bastante tiempo, pero sí, ese tipo de cosas pasan. Y bueno, lo ideal siempre es imprimir sobre un vidrio para que se trate el vidrio por fábrica, por método de fabricación tiene que ser totalmente recto. Entonces por eso es que se aconseja usarlo. A veces pueden venir también panseados, pero es la menos de las veces. Pero bueno, si te pasa eso, trata de no renegar demasiado porque es muy probable que el vidrio se haya panseado o algo, o el calor mismo haya deformado un poco el vidrio y demás. Cosa que también es complicado, pero bueno. Hay cosas que no las podemos explicar, pero que sí pasan. Entonces, directamente te digo que no reniegues tanto, trata de conseguir otro vidrio y proba eso. Ahora bien, yo conseguí otro vidrio, yo probé de vuelta a eso y aún así me seguía pasando lo mismo con un vidrio que yo sabía que estaba totalmente recto. Y entonces ahí yo ya estaba recaliente porque no sabía qué hacer.
Y entonces ahí es donde me puse a analizar las otras partes que intervienen. Y bueno, me encontré con el otro detallecito. En este caso el modelo es de una impresora con extrusor Bowden. Debería estar el motor por algún lado, que bueno, no pasa nada si no está, pero bueno. Sí. Ah, acá está. Perdón. Acá tiene la extrusora que va a través del cañito de teflón. Va acá. Y ahí le pasa el filamento. Entonces, por naturaleza, este carro debería ser más liviano y no debería tener el problema que yo les voy a pasar a continuación. Pero la realidad es que si vos tenés una impresora con extrusor directo, es decir, que este motor se encuentre en el carro va a tener más peso. Y a mí en mi particular caso me pasaba que al pasar por la mitad, digamos, de la cama, más o menos a esta distancia, se pan... es como que, como le digo, daba la impresión de que el vidrio se panseaba. Pero la realidad es que no se panseaba el vidrio, sino que se panseaban las varillas. Las varillas caían un poco, cedían un poco ante el peso del motor y hacían que cuando pase por el centro de la cama, al estar entre la mayor distancia entre los dos brackets que sujetan las varillas, hacía que se diera 2 milímetros, 2 décimas, perdón, 2 décimas. No es ni siquiera perceptible a los ojos, pero en las piezas se notaba y los problemas venían igual. Entonces ahí me di cuenta que no solamente la cama es un tema, sino también las varillas. ¿Qué fue lo que tuve que hacer? Bueno, en este caso lo que hice fue reemplazar las varillas. Yo tenía varillas de 8 milímetros, así que reemplacé por varillas de 10 milímetros para que sean más rígidas, más gruesas y tuvieran menos flexión. Y con eso ya se me solucionó el problema. Esto tampoco no pasa en 100 impresoras como la Ender 3, que tienen un eje de aluminio que evita, digamos, que evita que se flexione, porque el eje de aluminio no lo puedes doblar prácticamente nada. Y esto, como le digo, tiene una muy pequeña variación, pero en la impresión, al ser algo tan detallista en sí, influye. Y bueno, y así fue como pude solucionar este otro problema, por eso los comento para aquellos que tengan algún tema similar, que puedan analizar esto que les comento y verlo de esa manera. También, por ejemplo, puede pasar que vos nivelas todo y qué sé yo, y nunca te queda bien. Ten en cuenta que en este caso, bueno, si son motores independientes, entonces puede ser que en algún momento algún paso se pierda o cosa por el estilo en alguno de los dos lados y no en los dos. Entonces puede que este eje de alguna manera esté un poquito más arriba que este. Entonces, lo mismo, va a generar que esto en lugar de este derecho esté así, por ejemplo. Si lo miramos de vuelta a grosso modo, que esté inclinado, entonces lo que imprime acá a nivel, en este lado no lo va a imprimir a nivel porque está inclinado. Entonces ahí lo ideal es, de vuelta, tomar medidas respecto, por ejemplo, no sé, yo siempre tomo como referencia eh, la superficie de donde se encastra la varilla y la superficie debajo del bracket, digamos, como para medir esta distancia y que sea la misma que lo que tengo esta distancia con esta distancia. Lo mido con un calibre, entonces con eso yo me garantizo más o menos que esté bien. Al menos esa es mi forma. Siempre y cuando, lógicamente, sepamos que esto mide lo mismo y tiene la misma forma que esto, porque si miden de otra manera no tiene sentido hacerlo. Pero bueno, ese es otro, por ejemplo, otro dato para tener en cuenta de buscar siempre la alineación de ambos lados de los ejes cuando hacemos esto, ¿no? Bueno, otra cosa de la que podemos también tomar en cuenta o ver, digamos, el error es cuando se nos desplazan capas. A ver si tengo... Sí. Bueno, acá tenemos imágenes muy ilustrativas de cuando pasan cosas como esta. Esto, a ver, interpretemos. Tratemos de interpretar qué es lo que pasa acá. La máquina
en sí está programada, lógicamente, para repetir los movimientos y ir al mismo lugar, capa tras capa, tras capa, tras capa, tras capa. Cuando tenemos un desplazamiento de capa, significa que la máquina no pudo ir al mismo lugar donde tenía que ir. Por eso se desplazó en alguna dirección. Generalmente la capa se desplaza en una dirección. Es decir, o vos lo vas a ver. A ver, vamos a ver acá. ¿Ves? En este caso, por ejemplo, la capa se desplazó en esta dirección. Llamémosle el eje Y. Supongo que dependiendo de la orientación en que esté impreso. Pero fíjense que lateralmente sigue estando en el mismo lugar. Entonces se desplazó en una de las direcciones. Generalmente esto es lo que pasa, no digo que siempre, pero es generalmente se nos desplaza en una dirección. ¿Y eso qué significa? Como les dije, que la máquina no está llegando o no está pudiendo llegar al mismo lugar donde vino anteriormente. Entonces, de alguna manera fue a un lugar un poco más adelante, un poco más atrás, un poco más a la izquierda o a la derecha. ¿Cuál es el error más común de eso? Pueden decir pasos, pueden decir, qué sé yo, pero al menos yo no lo diría. Lo más común por lo cual pasa eso son dos cosas. Uno, o el pico golpea una parte de la impresora, perdón, una parte de la impresión, y la fuerza que hizo al golpear esa parte no le permitió avanzar lo que tenía que avanzar en ese momento, es decir, que se frenó, el motor creyó, o mejor dicho, tuvo la orden de moverse esa distancia, pero el choque que generó no le permitió mover la distancia, pero el motor no supo que no se pudo mover. El motor creyó que sí se movió lo que se tenía que mover, pero en realidad no. Entonces, lógicamente, ahí ya perdió pasos, digamos, y la ubicación actual del pico no es el que cree la impresora que tiene que ser. Entonces, de esa manera, ahí ya se desplazó en esa dirección que se estaba moviendo cuando chocó, ahí ya quedó desincronizado y ya quedó desplazada la capa. Ese es uno de los principales problemas. ¿Y qué nos lo genera? Y la verdad que es un... ¿Qué genera que el pico choque contra la pieza? Y la verdad es que generalmente cuando tenés un problema de sobreextrusión, es decir, cuando vos estás mandando más material del que deberías. ¿Por qué? Porque si vos estás mandando más material del que debías, la línea va a ser más gruesa de la que debería, entonces la altura va a ser un poco más alta de la que debería y el pico podría llegar a golpear debido a esa diferencia. Otra causa puede ser que esté mal nivelada la cama. Entonces el pico desde entrada fue muy pegado a la cama y el material que debería haber ocupado cierta distancia ocupó menos. Entonces empezó a aplastar, aplastar, aplastar. Y en un punto ese aplastamiento en sí va a acumular material y de nuevo el pico va a golpear contra la pieza, puede golpear contra la pieza y puede generar esto. Esa es una de las causas más comunes, pero otra de las causas que también es bastante común, o al menos a mí me ha pasado bastante, es las correas medianamente flojas. ¿Por qué? Puede ser por dos motivos. Uno, la correa esté muy floja, o sea, extremadamente floja, y que cuando se deslice incluso los dientes se zafen de lo que es la correa, que bueno, eso ya sería muy alevoso, pero interpretemos que también puede ser en sí, es decir, que la correa, vamos a mostrarlo acá, que la correa que encastra en estos dientes en sí esté tan flojo que se resbalen en sí, entonces lo mismo. El motor hizo un movimiento, la correa no llegó a copiar ese movimiento, por lo tanto resulta en que esto no se movió lo que se tenía que mover y se movió un poco menos, un poco más o lo que fuese, pero ya quedó fuera de lugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ajustar las correas en estos casos para que la correa en sí copie bien y esté bien encastrada en los dientes de la polita. Tampoco no lo matemos, es decir, no super tensemos la correa porque eso es añadir fuerza al pedo, básicamente. Siempre bastante ajustada, tensa, honestamente no tengo una medida para decirles así tienen que ajustarlo, pero generalmente vos tenés que
tocar la correa y, como se dice, una cuerda de guitarra. No tiene que sonar como una guitarra, pero más o menos que vos la toques y que vibre cierto tiempito como para garantizar que está bien tensa. ¿Y cuál es el otro también tema? Que supongamos que tenemos la correa bien tensada, que tenemos lo otro que había dicho anteriormente que ya no me acuerdo. Que está todo eso, está bien. Pero a veces también, ¿qué me pasó a mí? Por ejemplo, cuando tenés una cama muy grande, y este es un error que por ahí cuesta un poco más encontrarlo, uno tiene que de vuelta interpretar y pensar cómo funciona. Vos acá tenés, estoy hablando de la cama porque es el error donde más lo vas a notar si tenés este problema. Vos tenés de vuelta la correa a este motor, allá el tensor, está enganchado acá a la cama, y la cama va adelante, para atrás, adelante, para atrás, adelante, para atrás. Puede pasar que si la impresora está imprimiendo muy rápido y la cama es muy grande y pesa bastante, la misma fuerza que lleva y el cambio de dirección brusco que genera el código puede hacer que el motor no tenga la fuerza suficiente para compensar la fuerza con la que iba para traerla para atrás. O sea, supongamos que la cama, vamos a achicar un poco, supongamos que la cama se está desplazando hacia adelante y va bastante rápido y de golpe tiene que volver para atrás y tiene que hacer un cambio brusco. Esa fuerza acumulada, ustedes piensen que el motor en sí está yendo por una dirección y de golpe frena y tiene que ir para la otra. Entonces, esa frenada puede hacer que el motor en ese punto no haga todos los pasos que tiene que hacer para volver y genere que se pierdan pasos y genere un desplazamiento en la pieza. A mí me pasó varias veces. Y eso también está muy relacionado con la tensión en la correa. ¿Por qué? ¿Por qué está relacionado con la tensión en la correa? Generalmente si vos tenés bien tensionada la correa, o lo suficientemente tensionada, digamos, eso no te va a pasar porque eso pasa cuando la correa latiguea. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos la correa medianamente floja a lo largo de este eje y después la cama empieza a hacer un movimiento corto para adelante y para atrás, para adelante y para atrás rápido, supongamos en un relleno, en una superficie, en lo que fuese, y lo hace rápido, 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 en un punto de ida y vuelta, la correa al estar floja no copia en sí todo el movimiento. Entonces empieza a acumular una onda en el medio y eso es lo que genera en algún punto de que el latigazo que genera de ir y venir, ir para atrás, ir y venir hacia adelante. Entonces ahí donde se produce la pérdida de pasos porque la cama no está respetando en sí la tensión de la correa. Entonces la correa se ondula en un momento y esa ondulación genera que se haga más fuerza de la necesaria y venza la fuerza del motor y genere el desplazamiento de la pieza. Entonces, por ejemplo, ese es un dato que a mí me hubiera servido bastante tenerlo a mano para poder encontrar rápido ese problema de desplazamiento. Y como tercer dato, importante también, es el siguiente. Si el motor no tiene la suficientemente fuerza para dar ese movimiento o resistir el cambio brusco de dirección, ya estoy hablando del eje Y, pero bueno, también puede ser el eje X. El eje Z no, porque no hace fuerza prácticamente nada, entonces esto lo descartamos. Pero sí estoy hablando del eje XY, sobre todo imprimiendo a velocidades rápidas. Puede que el motor no tenga la suficientemente fuerza para frenar la cama y hacerla volver para atrás en el punto que necesita. Entonces ahí tenemos que, bueno, evaluar dos cosas, pero o sea, uno se podría evaluar cambiar el motor si tenés una cama muy grande, que no es al punto que voy. El punto que voy es que el motor tiene algo que se llama voltaje de referencia o VREF, que es lo que indica al motor con qué potencia tiene que trabajar. Entonces, quizás en nuestro caso el VREF o se movió o siempre lo tuvimos muy bajo o cosas por el estilo. Y podemos subirlo un poco más para darle un poco más de energía al motor y que tenga más fuerza. Eso va a llevar a que el motor se caliente un poco más. Por eso todo siempre es aconsejable tenerlo lo mínimo que sea necesario. Porque para así extendemos la vida útil del motor, trabaja todo más frío, es mejor. Pero el motor en sí tiene unos límites, es decir, de fábrica tiene... Acá creo que incluso
Bueno, ven 1.3 amperes. Bueno, en este caso el tipo que lo diseñó se tomó el tiempo de meterle todo. Acá. Em, y el voltaje de referencia es lo que se configura en el driver. Que acá no lo vamos a ver. Quizás si levantamos la tapa esta sí, pero bueno, no creo. En el driver que controla ese motor, tenemos una pequeña resistencia que con ese variamos el voltaje de referencia. Para ver el VREF tenemos que ir al fabricante, a la página del fabricante, con el número de modelo de motor y entonces vemos cuál es el voltaje de referencia para este modelo y cuál es el máximo, digamos, con el que podemos trabajar. Entonces con el tester lo medimos, o multímetro como también se le dice, y ahí nos fijamos en qué punto nos encontramos. Si nosotros tenemos ese desplazamiento de cama que vemos que no le alcanza la fuerza y a su vez tenemos el BRF en lo máximo que podemos tenerlo, tenemos un problema y ahí hay que ver, evaluar si conviene cambiar el motor o puede ser que el motor tenga algún problema, lógicamente, entonces habría que reemplazarlo. Pero si lo tenemos bastante más abajo por ahí de lo que debería estar, entonces podemos subirlo un poco dentro de los límites, como aclaro, del fabricante, pero podemos subirlo un poco, entonces de esa manera le damos más fuerza al motor y más rigidez ante los cambios de dirección. Esto aplica tanto para el eje Y, que es la cama, como para el eje X, que es el del extrusor. A veces en el extrusor se usan extrusores dobles, se usan muchos artilugios que se les pone y demás, o incluso, nada, como se han visto, hay algunos que tienen doble motor con doble extrusor. Entonces ahí tenemos una masa, digamos, grande que cuando zigzaguea, cuando va de un lado a otro, genera esa cara. Yo no soy experto en física, muchachos, o sea, nada, no sé, o sea, yo lo único que les puedo decir es de lo que interpreto y de lo que sé. Entonces, yo lo único que sé es que a medida que vos un cuerpo lo vas moviendo más rápido y gana aceleración en sí, después es más difícil o la fuerza que ejerce ese cuerpo para cambiar de dirección a la dirección opuesta es mayor. Entonces, cuanto más masa tengamos, mayor va a ser la fuerza que tiene que hacer el motor para frenar eso que lo estaba moviendo rápido para un lado. Entonces imaginemos que si lo hace de un lado, tac, 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 constantemente, la fuerza es mayor. Pero bueno, ese es otro detalle que me pareció tener en cuenta. Las correas tensas, lo suficiente. Y tengamos siempre en cuenta el voltaje de referencia del motor para ver si está trabajando óptimamente, si está mal, o algún tema por el estilo. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, otro temita. Lo mismo, a ver, esto bueno, es muy obvio, pero lo aclaro por las dudas. Siempre tenemos que asegurarnos de que todo se mueva libremente. Es decir, que vos con un dedo puedas mover el carro para un lado o para el otro. Lo mismo la cama, que con un dedo lo puedas mover para un lado o para el otro. Que sientas que durante todo el recorrido ya sea del carro, de la cama y demás, que sea suave, que sea igual. Es decir, que vos sientas la misma resistencia en todo el trayecto porque puede haber que en algún lado se trabe, en algún lado, qué sé yo, entonces bueno, ahí hay que empezar a ver cuál es el problema. O lo mismo puede que los rodamientos, ¿no? Estén medio medio y cuando el rodamiento pasa por cierta bolilla, entonces ahí genera problemas y demás. Pero bueno, como les digo, eso creo que es muy básico, no hace ni falta ni explicarlo. Y el eje Z no es tanto ese temita, ¿no? Porque como les digo, el eje Z tiene mucha fuerza en sí, porque ya de por sí está laburando dos motores y el movimiento que hace es muy chico, entonces no es muy forzado, no es muy normal que pase eso. Lo que sí acá puede pasar, y es un temita, es que las dos varillas en sí, tanto la roscada como la lisa, en sí que funciona de guía, no estén totalmente rectas. Y eso genera un problema bastante grande, porque vos imaginate que si esta varilla, supongamos, miremoslo así, las dos varillas están a la misma distancia en la parte de abajo, pero la parte de arriba, supongamos que esta está un poquito más a la derecha que acá, las tolerancias son tan chicas que lo que va a hacer esto es generar que el tornillo y el rodamiento en sí estén haciendo una fuerza de este tipo. Es decir,
porque se separan un poco. Entonces cada uno va a estar pegado contra una pared. Este va a estar más pegado contra esta pared y este va a estar más pegado contra esta pared porque se están tensionando, porque las dos varillas van así, de vuelta exagerando. Entonces eso puede generar que se trabe el eje Z porque lógicamente llega un punto en que es tanta la presión que tienen que hacer que no puede avanzar. Entonces, como le digo, esos errores son bastante obvios y no son tan disimulados, entonces lo vas a ver fácil. Pero es otra de las cosas también para tener en cuenta para encontrar, ¿no?, algún tipo de error. Y bueno, creo que cubrí bastante por ahora de los que son los errores que son típicos, pero que a su vez por ahí no le prestamos tanta atención. Y creo que ahora, bueno, lo que debería un poquito hablar es de lo del tema del nivelado de la cama y cómo afecta o cómo tenemos que entender, que bueno, ya lo habíamos hablado un poco hoy, pero después nos terminamos yendo para otros lados. Pero en sí, el nivelado de la cama lo que nos permite es garantizar de que el pico en todo el recorrido de la superficie esté en la misma altura y que todas las capas, una arriba de otra, salgan todas parejas y todas uniformes y toda a la misma altura, y entonces que todo se imprima bien y como corresponde. Sí, en sí acá, bueno, con los tornillos en sí, generalmente, bueno, algunos tienen una ruedita acá abajo con el tornillo que lo va ajustando, que en realidad también es lo que nos sirve para compensar por ahí cualquier desviación que nosotros podamos tener acá, esto que esté un poquito más alto que aquel, porque claro, si vos, de vuelta, si acá tenemos esta parte del eje X, está un poquito más alto que esta parte, entonces en la cama podemos compensar, porque la cama hacemos que vaya un poquito más alta la cama de este lado que de lo que está acá. Entonces es como que la cama es la parte final, digamos, de lo que sería el ajuste. Porque con la cama compensamos todo lo que no pudimos compensar en las otras partes de alguna manera, ¿no? Lo mismo acá, lo mismo que si la varilla o el soportecito está dos décimas más abajo de lo que está acá, de este lado, o la varilla, no sé, vino justo ahí, o acá, lo que sea. Entonces lo mismo, esta parte de la cama le inclinamos un poquito más abajo de lo que estaría acá, y con eso ya llegamos a compensar. Por eso también están los BL, bueno, no sé si habrán escuchado, pero hay unos aparatitos que son los BL Touch, que son aparatos que van sensando la posición y la altura de la cama en cada punto, es decir, van a un punto, tuk, suben, van a otro punto, miden, tuk, van a otro punto, miden. Y lo que hace eso es generar una malla en sí en la cama, es decir, puntos acá, 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 por todos lados, y te genera una matriz, digamos. Entonces, ¿para qué sirve eso? Yo no lo he probado, he escuchado comentarios, digamos, muy variados en que si funciona o no, pero en la concepción de la idea es excelente, que lo que genera es que la máquina identifica la distancia real, digamos, que está todo, que está el pico desde la cama en cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, dentro del código, cuando va ejecutando el código, va compensando a medida que el pico se desplaza. Es decir, el pico va acá, sabe que está a una altura de 1, supongamos. Y acá tenía una altura de 1,5. Entonces, cuando la máquina va imprimiendo, lo que se agrega al algoritmo de impresión es que si está pasando de acá a acá, de acá a acá, que el eje Z suba un poquito, compensando la altura que tiene indicado, que tiene guardado en la malla. Entonces esa tarea la hace en todos los puntos y a medida que va recorriendo en todo. Como podemos ya imaginar, es un trabajo bastante grande que tiene que hacer la impresora. Creo que eso no funciona muy bien en impresoras de 8 bits porque Arduino, es decir, porque como verán tiene que hacer un cálculo muy constante en todo tiempo, ir variando la altura, ir subiendo y bajando. Creo que una malla chica de 9 puntos, es decir, 3 puntos acá, 3 puntos acá y 3 puntos allá, se lo podría bancar porque la variación no es tanta, pero para mallas más definidas, es decir, supongamos 5,
10, 15, 20, 25 puntos, supongamos, o los que se nos ocurran, para tener una definición buena. Sí o sí tienen que ser con máquina de 32 bits para que puedan tener el tiempo de procesar, digamos, la información y que no se trabe y cosas por el estilo. Entonces, como digamos, recalquemos que la cama es el último compensador de cualquier error que podamos tener en los distintos ejes, ¿no? Y que bueno, en sí es el más fácil, el que estamos más acostumbrados a revisar. Pero bueno, yo siempre soy partidario de revisar por otros lados, ¿no? Que por ahí estamos compensando un error que puede ser solucionado. No siempre tenemos que compensar errores, tenemos que solucionarlos. Y haciéndolo de esta manera creo que vamos a tener por ahí un poco más noción y no arrancarnos los pelos cuando te encontramos con algún problema. Después había, yo me acuerdo de una página, creo que era errores comunes de impresión 3D, para ver si por ahí, no sé, veo algo que merezca ser explicado o que en realidad no se explique en la mayoría de los lugares. Hay unas páginas que están muy buenas. Esto es lo que les hablaba. Ausencia de filamento, dice acá. Cuando el pico está muy pegado a la cama, no puede salir. O sea, muchachos, pensemos lo siguiente. Si vos tenés el pico, que por el agujerito del pico tiene que salir el plástico, y vos el pico lo tenés ahí soldado a la cama, ¿cómo va a salir el plástico? O sea, no tenés forma de que salga el plástico. ¿Qué es lo que se hace? Se nivela el end stop, que en este caso bueno, no lo tiene, pero... bueno, este tiene un sensor inductivo. Acá o subimos o bajamos el sensor inductivo, pero bueno, si no tenemos el sensor inductivo es el end stop con el tornillo. O subís o bajás un poquito el tornillo, como para que la máquina esté un poquito más arriba de eso y que pueda alargar el plástico como corresponde. Esto es lo mismo pero al revés. Si no se te pega y si vos ves que las líneas están muy separadas, tenés el pico muy alto, entonces no está pudiendo adherirse primero y segundo que no está pudiendo rellenar el espacio que corresponde, que tiene que rellenar con ese flujo de material. El stringing. En este caso, bueno, no, estos no son tanto problemas de impresión, estos son detalles, no voy a hablar ahora de eso. Esto es lo que les comentaba hoy. Bueno, en realidad es el desplazamiento de capa, pero bueno, dice acá piezas a medio hacer. ¿Qué pasó? Se atascó el filamento. Acá generalmente se atascó el filamento. El filamento tiene que ingresar y todos sabemos que ingresa de una manera continua. En este caso, al ser Bowden, el filamento es empujado desde acá por un tubo plástico hasta el extrusor. Y como todos sabemos es lo mismo, es un motor que empuja algo. Si eso que empuja de alguna manera se trabó, si se dobló, si qué sé yo, y el motor no pudo empujarlo, el motor lo que va a hacer primero va a empezar a comer el filamento. ¿Por qué? Porque si el filamento no avanza, el filamento es plástico y la rueda es dentada de metal. Entonces la rueda va a seguir girando, pero el filamento no va a avanzar, entonces se va a morder esta parte del filamento y se va a quedar quieto en un punto porque va a estar tan gastado que ya no va a avanzar. Entonces acá deja de salir filamento, la impresora continúa imprimiendo, pero imprime en el aire porque ya no tiene filamento que va alargando y va avanzando capa, 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 capa sin filamento. Entonces, si encontramos impresiones a medio hacer como esta, significa que en algún punto el filamento se trabó, literalmente, o el motor perdió conexión, el cable que conectaba al motor, entonces el motor dejó de girar, el filamento tenía una porquería y se trabó en el pico. Quizás, a ver qué otra cosa puede ser. Quizás quizás las retracciones o de vuelta los pasos por milímetro están mal, porque por ejemplo imaginen lo siguiente, si vos tenés pasos por milímetro mal configurados, la máquina quiere extruir una cantidad de material y si vos tenés más pasos va a extruir más material, va a generar más extrusión. ¿Y qué pasa si el pico no puede largar esa cantidad de material que el motor le quiere empujar? Entonces va a ir empujando, el pico no puede largar esa cantidad de material, entonces de a poco se va acumulando
el motor empieza a comer de vuelta el filamento y después en un punto deja de poder empujar el filamento porque ya se comió esa parte del filamento y no tiene dónde agarrar para empujarlo. Entonces, si tenés mal los pasos, te puede pasar eso también. Y si tenés mal los pasos de retracción o si tenés la retracción por ahí mal hecha también, porque si vos estás tirando mucho el filamento para arriba cuando haces una retracción, quizá cuando baje se acumule de más donde no debería o cambie el diámetro del filamento un poco más arriba y genere un atasco porque simplemente se levantó mucho, estaba hablando, se enfrió, se hizo más grueso de lo que debería y después no puede bajar. Entonces eso también es otro causante, digamos, de que te queden piezas a medio hacer como en este caso. Bueno, esto es medio warping, pero bueno, miren esto. Acá en esto se puede apreciar muy bien que es un error con el cual yo tuve que lidiar mucho. ¿Qué es esto? Esto es una cagada, básicamente. Es cuando cuando la impresora te copia la rosca del tornillo, básicamente. Esta impresora, estoy seguro que está hecho con un tornillo, digamos, de ferretería, de los que usamos todos. No sé, no tengo a mano. Pero bueno, los tornillos, bueno, sí tengo que tener a mano porque tengo estas acá. Pero bueno, los tornillos, las varillas roscadas comunes y corrientes, no las varillas no las varillas Acme. Entonces acá esta es la rosca del tornillo. Esto que genera que como las varillas no son totalmente rectas y son generalmente con bastantes problemas de tolerancia, entonces la impresora hace fuerza sobre eso y a medida que va subiendo o bajando va copiando el desplazamiento que tiene ese tornillo con esa forma. Solución, no te queda otra que o usar un anti-wobble, que es lo que se usaba, que es el anti-wobble, es un plastiquito que se mete acá en la varilla, entonces esta tuerca se la pones al anti-wobble y el eje simplemente va apoyado sobre el plástico. Entonces, claro, el plástico se puede ir moviendo de un lado a otro, pero el eje que está apoyado arriba se desliza sobre el plástico. Es bastante efectivo eso, pero bueno, es un parche, digamos. Lo ideal y lo recomendable es cambiar la varilla rosca por la varilla Acme que corresponde y ya está. Pero bueno, en este caso, lo de las capas de separación, lo mismo que habíamos hablado hoy, de que si tenés mal los pasos, el eje Z va a subir más de lo que debería y en un punto va a dejar de acoplarse. O tenés problema también con el fluido, perdón, con el flujo, entonces no estás mandando el material suficiente que tenés que mandar o demás. En este caso no estás mandando el material suficiente. Entonces deberías revisar los parámetros en sí de impresión porque generalmente viene por ese lado. Esto es lo mismo. Cuando te pasa cosas de este tipo, tenés falta de flujo. O a mí también me pasó que, por ejemplo, me ha pasado esto supongamos que te pasa, acá no, supongamos que esta parte estaba toda bien y acá en esta parte tenés como sistemáticamente una forma que siempre está vacía, supongamos, ¿no? Ahí me pasó eso cuando la polea estaba floja. Esta polea que tiene estos tornillitos tiene que estar bien ajustada al eje. Porque si no, te puedes generar malas pasadas que no las podés encontrar el error muy fácil. Y es que te hace a veces una línea, una diagonal, que es una diagonal buena, es una diagonal prolija y una diagonal que se repite. Pero que no puedes encontrar de dónde viene. Y resulta que hay veces que en determinado movimiento particular esto resbala, entonces lo que se tendría que mover de una forma, generalmente en las diagonales, te termina siendo una diagonal o una recta o viceversa. Y es tan perfecta que vos decís, no, no puede ser que esté imprimiendo mal, porque es perfecta, pero es simplemente porque justo dio la casualidad de que esto, o sea, se aflojó el tornillo y después traba en cierto punto. Es decir, se desliza y traba por algún motivo en algún otro lado de la circunferencia. Y siempre es lo mismo, y siempre traba igual. Entonces te hace el mismo error, pero te lo hace perfectamente bien. Y vos decís, no, no puede ser que un error haga perfectamente. Y sí, puede ser. Cuando te pasa eso, revisate bien que estos tornillos estén bien ajustados. Porque tienden a ser errores perfectos que después no puedes encontrar una explicación muy lógica que digamos.
El warping, bueno, nada, es más que nada referido a la impresión 3D propia, porque ya viene por el tema del material. El plástico al enfriarse se contrae y genera que en las esquinas, que es donde hay menor superficie, se levante. O sea, es decir, si vos contraes algo, tiende a achicarse y en este caso lo que puede hacer es levantarse. Mi consejo es, o sea, esto generalmente pasa o cuando imprimís con mucha temperatura o cuando no tenés la cama caliente o cuando estás imprimiendo con el pico muy cerca de la cama. Porque si estás imprimiendo muy cerca, está apretando y la tensión es mayor. Mi solución es nivelar la cama, como siempre. Pero generalmente lo que yo hago es le agrego, si son piezas así, de este tipo, angulosas o hay alguna punta en particular, se le agrega una skirt, una pollera en sí, alrededor de, no sé, 5 o 6 milímetros, varias vueltas alrededor para que agarre los bordes. Total, después se la cortas con un cúter y ya está. Em, Holguras entre la pasada y la última capa, falta de flujo. Esto al menos es muy evidente que falta de flujo porque no está mandando el material que necesita para cubrir la superficie que tiene que cubrir. De vuelta, pasos por milímetro. Y bueno, también esto puede ser altura, es decir, del eje Z, lo mismo paso por milímetro en lo alto, pero eso te vas a dar cuenta si la altura de la pieza respeta la altura que vos la tenías originalmente, entonces no tenés problemas en el eje Z, tenés problemas de flujo, porque si hubiese variación en la altura, bueno, ahí puede ser que en las últimas capas ya se acumule y de vuelta quede muy separado y no llegue a imprimir en la superficie que corresponde. Pero si la altura está bien, entonces tenés un problema de flujo. Y bueno, y cosas así por el estilo que bueno, hay millones, ¿no? Pero creo que de alguna manera con estos que fuimos hablando pueden cubrir la verdad muchos tipos de errores y muchas cosas que generalmente veo, ¿no? En los grupos de impresión 3D y consultas que hacen. Pero bueno, más que nada es entender, ¿no? El funcionamiento y tener en cuenta que esto es una máquina que entra plástico, sale por un pico y va alargando el plástico de una manera perfecta y sincronizada, una tras otro, tras otro, tras otro, hasta que la pieza se completa a través de un código que nosotros usamos con un slicer y que le indica a la máquina cómo mover los motores de un lado a otro para generar ese dibujo, esa pieza o lo que nosotros necesitamos. Así que bueno, creo que estamos bien, digamos, con esto que hemos hecho hasta ahora. Si tienen alguna duda, sugerencia, más que nada, porque hay cosas que me faltaron, ni hablar. Eh, es muy grande todas las cosas que pueden influir, pero creo que estas son, dentro de todas, las más comunes y errores tontos que a veces no podemos encontrar de manera muy fácil dónde está el problema. Entonces creo que va a ser de bastante utilidad, como siempre. Si les gusta el video, denle me gusta, compártanlo. Si les parece útil, también sería bueno que lo compartan para que otras personas puedan aprender, puedan razonar, puedan entender, ¿no? Lo que están haciendo, lo que están usando. Y nada, como siempre, gracias a todos. Y bueno, cualquier duda o consulta o cualquier sugerencia también o tema que les gustaría ver, me lo escriben en los comentarios y bueno, vamos viendo si con tiempo puedo ir preparando. Así que bueno, un saludo a todos, espero que les haya sido útil y nos estamos viendo en el próximo video. Suerte.